Buenas tardes muchachos, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, aquí disfrutando del buen clima. Buenas tardes, profe. Ay, ¿cómo es que es la expresión? ¿Cómo se le llama a esa expresión cuando uno, muy utilizada por los ingleses, cuando uno... Ah, ya sarcasmo. No es sarcasmo, Laura, es literal. Pues es que a mí me gusta mucho el clima lluvioso y frío. Bueno muchachos, yo no sé cómo tomen ustedes esta noticia. Eh, ¿Cuándo fue? Fue el lunes por la tarde, casi la noche. Me comuniqué con el jefe del departamento y al parecer nos van a dar 3 semanas más. Pues para este curso por lo menos. Ah, bueno, profe, qué bien. Uy, profe, ¿cómo así? ¿En serio? Sí, es que al parecer... lo que pasa es que todos los lunes en la facultad hay una reunión de profesores de planta con la universidad, con la administración. Eso lo llaman claustro de profesores. Y eso me cuentan que eso se volvió ya un chicharrón, la cosa más horrible, que cómo era que iban a hacer eso con los profesores de cátedra, que no sé qué. Entonces con los cursos que realmente necesitan tiempo, pues les van a dar un poquitico más de tiempo para que terminen. Ah, bueno, profe, menos mal. Sí, Sí, profe, es que sí me parecía muy feo que, pues, por ejemplo, alargaran el semestre, pero fueran a cortar otras clases que eran importantes. Pues, no se le veía la lógica. exactamente. Bueno, a propósito, porque solamente habemos 5 acá. ¿Qué pasa con el resto? Profe, supongo que los otros, no sé, pues, yo no es por meter a nadie, pero supongo que los otros, ya como con el aviso que usted dio el lunes, supongo que tomaron que hoy era solo asesoría, no sé. Escríbanles por favor que vengan. Para que, para que se enteren de las nuevas y para que no se esperancen tanto en ver esos videos. Que yo sé que algunos se relajan y dejan la estudiada de las clases para el fin de semana, no sé. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, ¿el parcial, la fecha vuelve y se programa para otro día o sigue para el lunes? Como ustedes quieran, muchachos. Yo no tengo problema en hacerlo. Pues es que al respecto ya podemos hacer varias cosas. Pues a ver, primero podemos evacuar el parcial y entonces el resto del tiempo lo dedicamos a reforzar y hacer actividades de bonificación. Esa es una opción. La otra opción es dejar el cuarto examen parcial para dentro de unas 2 semanas. Y mientras tanto vamos a ir, podemos ir que, casi que no lo digo, reforzando temas y haciendo actividades de bonificación. Sí, profe, a mí me parece mejor el parcial después, por ahí en unas 2 semanitas, el último parcial y como usted dice, ir reforzando y haciendo bonificaciones mientras hacemos el último parcial. Ujú. Bueno, aunque Sí. ya me dieron pues esa noticia y todo, pues eh, como ocurre en el mundo real, desde que no haya un soporte, pues no hay nada seguro, ¿cierto? Entonces no sé, miremos a ver. Ay, no, profe, ya nos ilusionó. Sí, profe, ¿cómo así? No, es que, a ver, es que así funcionan las cosas, muchachos, para que se vayan ustedes acostumbrando. En el mundo real las cosas son así.
Desde que usted no tenga un papel que le dé soporte a usted sobre algo, ese algo no existe. Listo. De todas maneras, yo les estoy comunicando, muchachos. Pues a mí ya me dijeron que sí, que se iba a alargar 3 semestres, una cosa y la otra. Pero pues, del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Ajá. Bueno, de todas maneras yo les estoy comunicando, pues, listo. Bueno, a ver, para la reunión de hoy, para la sesión de hoy, tengo planeado reforzar lo que vimos el lunes pasado. Haciendo varios ejercicios y mirando bien en qué consisten estas soluciones amortiguadoras de pH. ¿Les parece bien esa propuesta? Sí, profe. Profe, Hola. yo tenía incluso le mandé un correo, no sé si lo vio, unas dudas sobre unos puntos del producto de acompañamiento. Esas las podemos resolver el lunes de la próxima semana. ¿El lunes es festivo o no? No, Ah, bueno, afortunadamente. Es que tengo entendido que hay como 3 festivos seguidos. Bueno, entonces, si te parece, lo tratamos el próximo lunes, ¿listo? bueno, sí, Profe, ¿para cuándo es el producto de acompañamiento? Sería para el mismo día del parcial. Tutuchán. Bueno, entonces, manos a la obra. Bueno, alguien que nos haga un resumen de cómo calcular el pH o que nos cuente cómo calcular el pH para ácidos fuertes. ¿Cómo lo hacemos? Nadie. ¿Es en serio? profe, se empieza con los H más. Ujú. ¿Y usted cómo identifica los H más? Mm, Pues la molaridad, pues con la molaridad del producto. Exacto. Y eso es lo que le estoy preguntando. ¿Usted cómo identifica eso? ¿No se acuerdan? ¿Es en serio? ¿No tomaron notas? Profe, es que no entiende lo que me está preguntando. Sí, o sea, explíqueme cómo hacemos todo el procedimiento, paso a paso, de cómo calcular el pH de un ácido fuerte. Pues primero tiene que tener la reacción. La reacción de, ¿cómo se llaman las reacciones? De disolución. Exactamente, disociación. Bueno, entonces usted ya con la reacción, ¿qué hace? Em, con, pues con la concentración de los H más, em, lo multiplica por menos logaritmo en base de 10. Estefanía, aún no sabemos, porque nos dieron supuestamente 3 semanas más.
para el curso. Ah, sí, pero la pregunta es usted cómo hace para calcular esa molaridad de los H's más. Pues, a ver, la molaridad son los gramos sobre, las moles sobre litros. A ver, yo no le estoy preguntando cómo lo va a calcular específicamente, es decir, con la fórmula, sino usted de dónde se va a sacar ese dato. Luego esa no es de la tabla que usted nos dijo. Profe, de los reactivos. No. La tabla sería para ácidos débiles. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo porque están muy graves. Listo. Vamos a ver. Vamos a calcular el pH de una solución 0,038 molar de ácido nítrico. Ahora sí, explíqueme cómo lo vamos a hacer. Paso número 1. Escribir la reacción. Escribir la reacción de disociación. Listo. ¿Cuántos hidrógenos tiene el ácido nítrico para librar o para perder? Uno. Uno solo, este acá, ¿cierto? Entonces, HNO3 se pone en contacto con H2O. Siga. Ya. Espere yo. Ah, no me diga que se puso nerviosa. Qué falta de confianza. No. H más Ajá. NO menos. NO3 menos. Muy bien. Si no hubiera si no hubiera un hidrógeno, sino que hubieran dos, ¿cómo hubiera quedado esto? Dos H más. Dos H's más, ajá. ¿Y esto con qué carga hubiera quedado? Negativa igual. ¿Una sola vez negativa o...? Dos veces. Ah, eso sí. Entonces vean pues, sí se cogieron el truquito. La parte que no es el hidrógeno queda siempre con carga negativa. ¿Cuántas veces negativa? Tantos hidrógenos hayan. ¿Listo? Si hay 3 hidrógenos, entonces quedaría -3. Si hay 2, sería -2. Si hay uno solo, como en este caso, entonces sería -1. ¿Listo? Se cogieron el truco. Bueno, entonces ya tenemos esto. ¿Qué más hago? Para saber el pH, ¿qué necesitamos? La concentración. Ajá, ¿y usted cómo sabe que necesita la concentración? Porque es que la formulita le dice que el pH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de los H's más, ¿cierto? Entonces por eso es que necesitamos la concentración de H's más. ¿Y cómo encontramos esa concentración? Profe, pues nos las están dando en el ejercicio. Esta concentración es la del ácido nítrico, no es la del H's más. Es decir, usted tiene 0,038 molar de esto. Y entonces, ¿cuál va a ser la concentración de esto? Si esta disociación es irreversible y es completa. Entonces, ¿cuál va a ser la concentración de H más? La misma.
Listo. Ya. Listo. Entonces no la calculamos, la deducimos. ¿Sí o qué? Entonces, siendo así, el pH va a ser Por igual eso, a... profe, yo le estaba diciendo que era eso. Sí, yo sé lo que me estaba tratando de decir, pero como la veía tan insegura. Entonces, consejo para cuando vayan a presentar una entrevista laboral. Traten de no estar nerviosos. Porque si uno está nervioso no genera confianza. Bueno, entonces en este caso, ¿eso cuánto da? Profe, a mí me da 1.4202. Bueno, y eso será muy bajito, eso será muy ácido. ¿Ustedes qué dicen? Profe, muy ácido. Bueno, como para que se hagan una idea del asunto. El, el jugo gástrico, ¿sí saben qué es eso? Sí. Sí, profe. ¿Qué es eso? El jugo gástrico es el que tenemos en el estómago, lo que disuelve toda la comida. Ajá, ¿y eso dónde se produce? Ahí sí me corchó. El jugo gástrico se produce en el hígado y pasa a través de unos túbulos que conectan el hígado con el estómago llamados vías biliares, que tienen como intermedio la vesícula biliar, por si no lo sabían. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcularle el pH a un ácido fuerte? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Laura. La fórmula de disociación. Es deducir la reacción de disociación, la fórmula de disociación, listo. ¿Qué es lo segundo que necesitamos? La determinar la concentración ¿De quién? de H más. Es que eso lo deducimos a partir de la concentración que nos den del ácido, listo. ¿Y cuál es el paso número 3? Es el más fácil. Reemplazar la concentración en la fórmula de pH. Y ya va a encontrar el pH, eso es todo. Facilito. Ok, hagamos otro ejemplo. Bueno, dice así. Indique cómo preparar 500 mililitros de una solución de HCl para que posea un pH de, dígame un número, del 1 al 3. 2. Listo. Para que posea un pH igual a 2.
Miren que yo aquí ya les volteé todo el asunto. Piénsenle un momento y me dicen cómo lo resolvemos. Profe, Hola. ahí no se necesitaría como cantidad de HCl. Explícate. Pues no necesitaríamos más datos porque mm, sí, pues como pues qué cantidad se va a usar en la mesa que se va a preparar, no. Exactamente. ¿Y eso cómo lo sacamos? ¿Eso cómo lo obtenemos? Profe, porque la molaridad de 2 moles del soluto sobre el volumen de la solución. Ajá. De pronto con eso no la podemos hallar. Profe, habría que hallar la malla molecular del HCl y para convertirlo a moles tendríamos que dar una cantidad, por ejemplo, 100 gramos, pues así como, porque no nos están dando cantidad. Eh, Ajá, exactamente. No nos están diciendo a partir de qué vamos a calcular eh, a partir de qué vamos a preparar esa solución. ¿Listo? Entonces, sean tan amables de hacer ustedes esa búsqueda. ¿En qué presentación venden el HCl comercialmente? Hágale pues. O sea, ¿cómo lo venden? ¿A qué concentración y a qué densidad y qué densidad tiene esa solución? Porque lo que yo quiero es que ustedes aprendan a buscar ese tipo de cosas. Aunque si hacen un poco de memoria, ya deberían de tener esa respuesta. Hagan la búsqueda, pues a ver. Profe, pues según aquí me dice que de un 30 al 35% y líquido. Ajá, y te dan la densidad. Eso sí no. Porque si no tenemos ese dato, olvídelo. Si saben por qué estoy solicitando la densidad. Según lo que acaba de decir Carlos. Ah, sí, profe, aquí me dice. Ah, Densidad a 20 grados es de menor o igual a 1,5 gramos. 1.5. Mm. 1,15, digo. Listo. Esto a 20 grados centígrados. ¿Y a qué concentración está esa solución de HCl? Entre 30 y 35. Bueno, partamos de diferencias. 32.5. Muy Profe, yo bien. le encontré que es 1,1 a 20 grados centígrados. ¿Y a qué concentración? Eh, ya le digo. Profe, yo no lo encuentro. Te vamos a trabajar con esta, ¿listo?
Entonces, esta solución que tenemos acá de HCl es la que vamos a utilizar como solución madre, ¿listo? Para tomar la alícuota y preparar esa otra solución que nos están preparando, que nos están solicitando preparar. Pregunta: ¿cómo sabemos a qué concentración debe estar esta solución que nos están solicitando preparar? ¿Cómo lo sabemos? Profe, me imagino que debe ser menor la concentración, pues debe ser menor que la inicial. Sí. Sin embargo, hay forma de calcular exactamente cuál es ese valor, cómo lo hacemos. Es más, arriba, acá está el pastel de cómo hacerlo. Eh, Profe, sería reemplazando la fórmula del pH, ¿Y con eso qué encontraríamos? la concentración. De H es más, listo. Hagámoslo entonces. Entonces, pues tenemos que es un pH de 2. Entonces 2 va a ser igual a menos el logaritmo base 10. Hagámoslo con despacio. Entonces sabemos que pH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de H es más. ¿Listo? Entonces de acá que conocemos el pH. Entonces, ¿qué nos quedaría? Que 2 es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de H es más. ¿Cómo hacemos para despejar la concentración aquí de H es más? El logaritmo pasa a dividir al otro lado. Profe, con ¡No! ¡No! Ni por el berraco, ni lo uno ni lo otro. Ay, ay, un ay. logaritmo. Más de un matemático se debe estar rasgando las vestiduras. Primero que todo, multiplique todo por menos 1. Entonces, ¿qué le queda? Menos 2 es igual al logaritmo base 10 de h es más. Y después aplique la función inversa al logaritmo base 10, que es utilizar exponencial pero con base 10. ¿Listo? Es decir, nos quedaría así. 10 elevado a la menos 2 va a ser igual a 10 elevado al logaritmo base 10 de los h más. ¿Listo? Dado que esta potencia o en esta potenciación que estamos haciendo acá tiene base 10, que es la misma base del logaritmo, entonces las dos se anulan por una propiedad que dice lo siguiente. Hagámoslo en rojo para que se vea. Si usted tiene el logaritmo base cualquier cosa de un número, listo. Espere, que ya la enredé. Logaritmo base cualquier cosa, eso puede ser 10, puede ser 1, puede ser 2, puede ser Euler para el caso del logaritmo natural de esa base elevada a un exponente b, esto va a ser igual a b. O de la otra manera, que sería tener a elevado al logaritmo base a de b, eso va a ser igual a b. ¿Listo?
Eso es lo que nos dice la propiedad que estamos aplicando ahí. ¿Ustedes la conocían? Profe, yo no. Bueno, Mm, se no. las presento. Eso es muy útil, sobre todo para este tipo de ejercicios. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Que 10 a la menos 2 va a ser igual a la concentración de H es más. ¿Listo? Y este 10 a la menos 2 es lo mismo que tener 0,01, si mal no estoy, en unidades de molaridad. Entonces ya tenemos la concentración de H es más. ¿Eso para qué nos va a servir? Para calcular el pH. Sí. No, el pH ya no lo Eh, dieron. eh, mm. Ustedes no han notado todavía que nos estamos devolviendo respecto al ejemplo anterior. Para hallar la concentración de HCl. Ajá, entonces para eso necesitamos que, pues la reacción de disociación, que sería HCl, que en presencia de agua va a producir H más Cl menos. Y acá que tenemos la concentración de H más que la acabamos de calcular, que es de 0,01 molar. Por lo tanto, eso lo voy a poner de otro color. Por lo tanto, ¿cuál será la concentración de HCl? La misma, 0,01 molar. ¿Listo? Bueno, hasta aquí lo que podemos hacer con la solución final. Ahora, entonces, a partir de estos datos que nos dio Carlos, vamos entonces a proceder a hacer los cálculos con concentraciones para poder saber cómo preparar esa solución. ¿Listo? Entonces, a partir de la solución madre tenemos esto. Tenemos que su concentración molar, ¿cómo lo colocáramos, muchachos? Listo. La molaridad del HCl en esa que es la solución inicial va a ser igual a, tenemos un 32,5%. Recuerden que los porcentajes siempre son dos números, que son 32,5 dividido ¿quién? 100 Dividido 100. Ambos números en qué unidades? en gramos. En gramos, muy bien. Listo. El de arriba, ¿gramos de qué? De HCl. De HCl, muy bien. ¿Y los gramos de abajo? ¿Serían gramos de qué? De la solución. Exactamente. Esos son gramos de solución. Listo. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta densidad. Que ojo, esta densidad recuerda que es de la solución. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? 1,15. Profe, aquí estamos hallando la molaridad. Sí, vamos a encontrar la molaridad. Sobre 1 mililitro de la solución. ¿Listo? Entonces, estos gramos con estos gramos se van a cancelar. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recordemos cuáles son las unidades de la molaridad.
Ahorita más temprano Laura las dijo. Moles sobre litro. Ajá, ¿moles de qué? Moles de HCl ¿Y litros de qué? de la solución. Ok, entonces estos mililitros de solución no nos sirven. Ahí eso hay que pasarlo a litros. Entonces serían mililitros de solución sobre 1 litro de solución. Esto con esto se cancela. Listo. Bueno, ¿qué nos queda por convertir a las unidades que realmente necesitamos para la molaridad? Las moles. Nos toca encontrar las moles de HCl, ¿cierto? Y hasta este momento tenemos gramos de HCl. ¿Cómo convertimos esos gramos a moles? Con la masa, sí, masa molecular. Ajá, ¿qué cuál es? ¿Cuánto es? Me dio 36.461. Listo, entonces estos gramos con estos gramos se cancelan. Y el resultado final, entonces estamos de acuerdo que nos va a dar en moles sobre litro, que esas son las unidades de la molaridad. ¿Cuánto nos da esto? A ver, a ver, a ver. Este 100 con este 1000 queda un 10, serían 325 por 1.15. Sería bastantico. 32, 40 y ¿qué? 48. 325 y 48, 370 dividido 36. Eso daría como 2 por los lados de 2. A ver, niños míos, si almorzaron, si pudieron almorzar hoy, que los veo como tan dormidos. Profe, ¿cuánto le da a usted? Pues yo lo hice mentalmente, eso es muy susceptible a caer de un error muy grande. ¿Cuánto le da a usted? 10.2506. Ajá, está bien. Sí, yo hice muy mal la división, es que esto me da por el lado de 360, algo así, dividido 36, pues eso da 10. Sí, profe, por eso preguntaba, a mí también me dio lo mismo, es que 10, 25. Entonces muchas gracias que lo haga mentalmente. Listo. Molar. Entonces quiere decir que se cumple lo que decía Laura hace un rato, que esta molaridad o la concentración molar de esta solución madre debe ser mayor que la que queremos nosotros preparar. Listo. Entonces ya con eso listo, ya podemos hacer los cálculos. Que recuerden que según el tipo de concentración que vamos a manejar, que es de molaridad,
Entonces el cálculo nos quedaría de la siguiente manera, para poder identificar cuál es el volumen de la alícuota, que eso es lo que necesitamos. ¿Listo? ¿De la alícuota de qué? De HCl, que está al 32.5%. ¿Listo? Eso es lo que nosotros queremos calcular. Hola. Entonces, la concentración de la mezcla que vamos a preparar es la que hallamos anteriormente de 0.1 molar. Claro, porque es que es la única concentración que cumple con que el pH sea de 2. Ah, ya entendí. Entonces, ¿qué tenemos? Vea, la molaridad inicial por el volumen inicial, es decir, el de la alícuota, va a ser igual a la molaridad final por el volumen final. De esta ecuación que conocemos, el volumen final, la molaridad final, y conocemos la molaridad inicial, podemos calcular el volumen inicial, que va a ser igual a la molaridad final dividido la molaridad inicial por el volumen final. Reemplazamos entonces molaridad final 0.01 molar dividido la inicial 10.25 molar. Esta molaridad con esta molaridad se cancela por ¿cuál es que es el volumen de la solución final? 500 mililitros. Es correcto. 500 mililitros. Listo. Bueno, chavales, ¿eso cuánto da? O sea, muy chiquito. Profe, a mí me da 0.4878. Mililitros. Mucha suerte para que pueda medir eso. Si saben el porqué de mi comentario. No. Sí. Es que medir ese volumen es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo más recomendado? Prepárese a partir de esta solución otra solución madre. Este ejercicio quedó un puntazo, mejor dicho, para comentarles un montón de cosas. Vea. Entonces, vea, este volumen en realidad sí se puede medir. Listo. Sin embargo, el error cometido es muy grande. De una vez se los digo. Eso lo pueden medir con un aparato que se llama micropipeta. Con las micropipetas usted puede medir volúmenes inclusive de 1 microlitro. ¿Listo? 1 microlitro, ¿qué sería? La millonésima parte de un litro. Como para que se hagan una idea del asunto. Con una micropipeta ustedes sí podrían medir este volumen sin problema, ¿cierto? Sin embargo, desde ya les comento que las pérdidas que se obtienen por pequeñas goticas que se quedan pegadas a la pared interna o externa de la micropipeta, eso hace que el error sea inmenso. Entonces, les voy a proponer un método alternativo. Que va a consistir en lo siguiente, vea. Usted tiene inicialmente una solución al 32, ¿qué? 0,5% de HCl. ¿Listo? Con esa solución prepare otra. ¿Listo? Otra solución de HCl. Y con esta de acá, que está más diluida que esta inicial, entonces ahí sí, prepare la solución que usted necesita. 0.01 molar. ¿Listo?
Y recuerden que la molaridad de este es de 10.25 molar. Entonces, les escucho propuestas de cuál debe ser la concentración más apropiada para esa solución intermedia. Profe, pues como es más, tiene que ser más, estar más diluida, yo diría que la concentración eh, debe ser más o menos de 5. Aún así queda muy alto, que es que mira esto como es de pequeño. Entonces de 1. Lo que pasa es que la solución madre inicial es unas 1025 veces más concentrada que la solución que necesitamos. Por eso este volumen de acá, esta alícuota de acá, nos dio tan pequeño. ¿Listo? Entonces yo les sugiero lo siguiente. Preparemos una solución. ¿Cuánto habías dicho tú? De 2 o de 1, no sé. Con la de 1 sería, esto sería 100 veces más pequeño. Yo creo que la alícuota sería de 5 mililitros. Sí, ya ve que sí. Hagámoslo de 1 molar. ¿Listo? Entonces necesitamos saber cuál es la alícuota que necesitamos de esta solución para preparar esta otra solución. ¿Y eso cómo la encontramos? Con esta formulita de acá mágica. Entonces tendríamos ¿cómo llamamos a esta solución de acá? Bueno, para la solución intermedia, pues que ahí quedó en el medio. Entonces vea, tenemos esto. El volumen inicial, es decir, el de la alícuota que debemos de tomar de esta solución de acá, va a ser igual a ¿qué? A la molaridad final sobre la molaridad inicial por el volumen final. Listo, yo les propongo un volumen de 500 mililitros. Pueden utilizar 250, 100 mililitros, lo que tengan a la mano. Listo. Reemplazamos datos. Entonces tendríamos molaridad final, 1 molar. Dividido 10.25 molar. Esto con esto se cancela por 500 mililitros. ¿Cuánto daría esto? Profe, no sé si estaré errado, pero a mí me da 48.78. Sí, está bien. 48,78 mililitros. Miren que medir 48.78 mililitros es mucho más fácil que medir esto de acá, ¿cierto? ¿Sí o qué? ¿O no? ¿O no están del todo convencidos? Sí, Bueno, sí, profe. entonces para la solución solicitada, ¿qué nos va a quedar entonces? Misma formulita, diferentes datos. Entonces, volumen inicial va a ser igual a la molaridad final sobre la molaridad inicial. Tengan en cuenta que para esta solución de acá, bueno, para esto, entonces necesitamos 48.78 mililitros. Y para preparar esta de acá necesitamos extraer de esta intermedia una alícuota, que eso es lo que vamos a calcular a continuación, por el volumen final. Entonces esto aquí va a ser igual. La concentración final, ¿de cuánto es que es? 0.01 molar dividido
la concentración inicial, que es de 1 molar, por 500 mililitros. ¿Eso cuánto les da? Pro- Profe, es que 5. 5 mililitros. Bien, Sí. sí, está bien. Entonces miren, ¿ustedes prefieren medir este volumen de acá o 5 mililitros? 5 mililitros. 5, claro. ¿Cuál sería el problema de este método alternativo? ¿Cuál sería la dificultad? Que se gasta más en el proceso. Claro, se gasta más reactivo en el proceso. Se la contra. ¿Listo? Pero miren que hoy les he enseñado una forma alterna de ustedes poder manejar esas soluciones para poder preparar una solución que esté muy diluida. ¿Listo? Como esta que les propuse obtener. ¿Listo? Entonces cuénteme la historia. ¿Cómo preparamos esa solución? 0.01 molar y esos 500 mililitros. Con esos 500 mililitros. Profe, pues se adicionan 5 mililitros del ¿cómo es? Ah, empezaste por el final. Usted quiere que le diga todo. Claro. Sí, usted no se casa antes de conocer a la persona. ¿Se me hago entender? A no ser que se trate de un matrimonio arreglado, pues. Eso ya sería otro asunto. Matrimonio por papeles. Ajá. Bueno, entonces vea, la historia es así. Vea. De la solución de HCl al 32.5% extraemos una alícuota de 48.78 mililitros. ¿Listo? La cual le vamos a agregar pues solvente, en este caso sería agua destilada, no de la canilla, hasta llegar a un volumen de 500 mililitros, ¿cierto? Recuerden que en el proceso pues hay que agitar y toda la cosa, todo el asunto. Y después de esta solución 1 molar vamos a extraer una alícuota de 5 mililitros, listo. Y después entonces, ¿cómo es que es la expresión? Rebasar o aforar. Ah, sí, aforamos hasta 500 mililitros, agregando solvente. Ya, eso es todo. ¿Les gustó este ejercicio? Espero que sí. De verdad, ustedes están copiando. Claro, profe. Sí, que yo les voy quitando toda esa pantalla y sin preguntarles si van conmigo. Chururú, chururú. Bueno, entonces, ¿cómo sería el cálculo del pH para bases fuertes? El-
Hablo, hable Carla. No, siga usted. Ay, vea tan corteses, tan bonitos. Todo depende, muchachos. Todo depende de lo que yo les dé. Por ejemplo, hagamos este otro ejercicio. Calcule el pH de 500 mililitros de NaOH. O bueno, pongámosle KOH para cambiar. ¿Qué copiaron? Calcule el pH. Ajá. ¿De qué? De una solución de 500 mililitros de KOH preparada al disolver. Calcule. Calcular el pH de una solución de 500 mililitros de KOH de KOH preparada con 2,49 gramos de KOH al 82%. Bueno, pregunta, ¿ese 82% qué es? ¿Es un porcentaje en peso o es un porcentaje en pureza? En pureza. Es correcto. Quiere decir que esos 2,49 gramos son gramos puros o impuros. Impuros. Ok. Listo. Escucho propuestas de cómo hacer el cálculo. Del pH, claro está. Profe, primero tenemos que hallar las molaridades. Es correcto. Primero hay que hallar la molaridad. Y para hallar la molaridad, ¿qué datos necesitamos? Habría que buscar la densidad del KOH. No. Ah, A ver, Santiago, ¿usted qué opina? ¿Qué hacemos? Se fue. ¿Es en serio? Profe, pues la masa molecular la podemos hallar. Sí. El porcentaje de pureza ya lo tenemos, que es 82/100.
Bueno, entonces vea pues, para calcular la molaridad, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las unidades de la molaridad? Gramos de mole de litro. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Las moles. Las moles y los litros de solución y ya, eso es todo, ¿cierto? Entonces, manos a la obra. Vámonos pues, moles de KOH. Eso va a ser igual a que empezamos con 2,49 gramos impuros. ¿Y cómo los pasamos a gramos puros? 82/100. 82 sobre 100. ¿82 qué? Gramos puros sobre gramos impuros. Sobre gramos impuros. Muy bien. Esto con esto se cancela. Y ya que tenemos gramos puros, podemos utilizar la masa molecular. ¿Que de cuánto es? Eh, 56.185. 1,85 gramos puros. Esto con esto se cancela. ¿Eso cuántas moles nos da? Eso daría 1,64 dividido 56. Va muy pequeño. Profe, a mí me da 0.03634. Listo. ¿Qué sigue el 4? Un 0. Ok. Moles. Muy bien. Entonces quiere decir que la molaridad del KOH va a ser igual a que a las moles 0,3634 moles de KOH sobre litros de solución. Entonces serían 500 mililitros y eso hay que pasarlo a litros. Entonces tenemos que 1 litro de solución equivalen a 1000 mililitros. Chan chan. Esto se cancela con esto. ¿Cuánto daría todo eso? Profe, me dio 0.07268. Sociedad tan pequeña, a ver, este 1000 sube, entonces se correría el 3 para acá, el 3 haría 30 dividido 500, daría 3 dividido 50, ¿sí? 40. Molar, ¿listo? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esa molaridad? Profe, para hallar el pH. El pH. Exacto, pues que para encontrar el pH que necesitamos antes de todo eso.
La concentración ya está. Profe, el pOH, ¿o no? Ajá. ¿Y cómo hacemos para encontrar el pOH? Hay que, hay que formular la ecuación, la fórmula. Ajá, yo la entendí. Tranquila. Hay que escribir la fórmula. Entonces KOH se disuelve en agua disociándose para formar K más y OH menos. ¿Listo? ¿Cuál es la concentración que tenemos de KOH? 0.07268 molar. Y entonces, ¿cuál es la concentración de los OH menos? La misma. Ok. Entonces, siendo así, el pOH es igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de los OH menos. Reemplazando, entonces nos queda que eso es menos el logaritmo base 10 de 0.07268 molar. ¿Cuánto da eso? Profe me dio 1.3850. ¿38 qué? No, 1.138. Sí. Eso quedó muy feo. Parecía que eso quedó muy feo. 1.138. 58. Listo. Entonces quiere decir que el pH va a ser igual a 14 menos el pOH, que es de 1.13858. ¿Y eso qué nos dará? Profe, 12.8614. Y yo creo que le hace falta un 2. Sí, al último. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, muchachos? Profe, el pH de la solución preparada con 2,49 gramos de KOH al 82% es de 12.86142. Perfecto. Bueno. ¿Quieren bonificación? Profe, ¿Y qué Profe, premio? perdón, puede subir un poquito la hoja.
Me falta escribir algo. Natalia, ¿usted quiere bonificación? Gracias, profe. Ok. Muy bien que haya silenciado el micrófono, Laura. No sea que le pase lo mismo que a Lorena. Bueno, a ver, preguntémosle a Sofía. ¿Sofía quiere bonificación? Y Santiago. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a proponer el cálculo del pH de una solución. Lo resuelven, le toman foto y me la mandan al correo. Listo. Entonces vea pues. Esperen, yo miro una cosa. Para no repetir. Listo, entonces vamos a preparar una solución que tiene por volumen 250 mililitros. Listo. Una solución obtenida pero yo pienso bien las cosas. Creo que dicen que el que piensa pierde. Obtenida a partir de una alícuota de 3,4 mililitros de ácido nítrico tres molar. Listo. Entonces quiere decir que este volumen de acá es el volumen final. Vale. Y quiero que le calculen el pH a esa solución. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí se entiende, muchachos? Profe, de 3,4 mililitros de ácido nítrico con una concentración de 3 molar vamos a preparar una solución de 250 Ajá. mililitros. Ajá. ¿Con qué concentración? Es lo que ustedes deben de calcular. Ah, bueno. Ay, qué bonitos los dibujos. Entonces vea pues, ustedes tienen inicialmente una solución de ácido nítrico 3 molar y acá extraen una alícuota de 3,4 mililitros
Listo. Entonces van a obtener un total de 250 mililitros de solución final, también de ácido nítrico, a una concentración que ustedes deben de calcular. Hágale pues. Entonces, como caros de medicamentos. ¿Qué le dijo usted a Andrés? Que sí. ¿Cuántas latas? Porque no tengo. Profe, aquí no hay porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo van?
¿Cómo van, muchachos? ¿O no van? Pues yo lo estoy viendo de una forma, pero no sé si estoy bien. ¿Y por qué mal? ¿Por qué mal, Sofía? Cuente a ver. Vea, lo primero que deben de hacer es encontrar la molaridad de esta solución. Con esto y con la que ya hicimos antes en esta clase, entonces ya encuentran el pH. Profe, usted tiene la solución. Ya la hizo. No, enseguida la Ahí hago. me, ahí me dice que 1.389, pero no sé si es así el procedimiento. Mándalo de todas maneras. Listo. Pero entonces lo voy a organizar. Qué pena, Sofía. Hubiera dicho, se hubiera manifestado hace mucho rato, Sofía. Hubiéramos tratado de hacer algo por mejorar su situación. Profe, Hola. como usted dijo que primero teníamos que hallar la molaridad final, em, ya después que sigue solamente el pH. Ya, es que eso no tiene misterio. Listo, ya me llegó el de Estefanía.
Listo, chicos, manden el ejercicio si son tan amables. Listo, ya lo mandaron. Vea pues, entonces... Pero espera un momentico que estoy guardando la foto, porfa. Listo, hágale pues. Laura Carolina ya lo mandó. Y Profe, Estefanía ya le mandé también. el mío. Listo, esperemos que llegue. Ahí llegó. Ahí llegó el de Santiago, Laura y Estefanía. ¿Ustedes cómo están en las otras materias? ¿Ya están terminando? ¿Ya terminaron? ¿No han podido avanzar? Ni se diga el laboratorio. Profe, pues en las otras apenas vamos como por el segundo parcial. Es en serio. Ah, bueno. Carlos, llamando el ejercicio. No, profe, todavía le estoy dando. Sí, eso es lo más de fácil. Eso se hace en 2 minutos, hombre. Ahí llegó el de María Alejandra. Bueno, entonces vea pues. Esto se hace así. Tenemos entonces, como estamos utilizando molaridades, tendríamos la molaridad inicial por el volumen inicial, que es el de la alícuota, va a ser igual a la molaridad final por el volumen final. Listo. De acá que conocemos el volumen final, la alícuota y la concentración de la alícuota. Listo. No conocemos
la concentración de la solución final. Entonces lo despejamos. Entonces la molaridad final va a ser igual a la molaridad inicial por el volumen inicial dividido el volumen final. Reemplazamos datos. La molaridad final, la molaridad inicial, que son 3 molar, por el volumen de la alícuota, que es de 3,4, dividido 250 mililitros, que es el volumen de la solución final. Esto se cancela con esto, ¿y eso cuánto da? .0408 molar, listo. Entonces ya con esto podemos proponer la ecuación de disociación del ácido nítrico, que ya la teníamos desde el principio de la clase, que esto es H más NO3 menos. Entonces si la concentración del ácido es de 0.0408 molar, la de los H más es de lo mismo, ¿cierto? Por ser un ácido fuerte. Ok. Siendo así, entonces el pH va a ser igual a ¿qué? A menos el logaritmo base 10 de la concentración de H más, que es de 0.0408. ¿Y eso cuánto da? 1.39. Y listo, eso es todo. Y ya. Bueno, vamos a terminar esta sesión de hoy calculando el pH de un ácido débil, como es el ácido bórico. ¿Qué notan ustedes ahí de particular? Profe, la constante. Ajá. ¿Qué me dice usted de la constante? Usted me ha dicho que son ácidos débiles. Exactamente. Por eso lo hecho de yo haberles dado esta constante, ya decimos que el ácido bórico es un ácido débil. Listo, muy bien. Ok. ¿Qué más notan ustedes ahí? En la estructura del HB del ácido bórico, ¿cuántos hidrógenos hay? 3. Hay 3. Y entonces, en principio, ¿cuántas constantes de acidez les debí de haber dado? 3. 3. Y solamente les di una. ¿Por qué será eso? Profe, qué pena. Es que no escuché. ¿Hay 3 qué? Hidrógenos. Entonces, ¿qué podemos concluir de eso? Porque eso yo no me lo inventé, eso lo saqué de la tabla. Dalo acá. De pronto porque es la misma para los 3. No, siempre es una diferente para cada hidrógeno. Siempre. ¿Se acuerdan del valor de la constante de autodisociación del agua? Del KW. ¿De cuánto es que es? 1 por 10 a la menos 14. Exactamente. Y noten que el valor de esta constante de acidez está relativamente cerca al de la constante de autodisociación del agua, el del KW. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es que este ácido
es tan débil que solo se desprende de un hidrógeno. Listo. Para que no se me vayan a extrañar. Hay ácidos polipróticos que solamente tienen una o dos constantes de acidez a lo máximo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son ácidos muy débiles. Bueno, entonces vamos a proceder. ¿Cuántos equilibrios entonces debemos de proponer para el ácido bórico? Recuerden que es uno por cada hidrógeno que se desprende. Entonces, ¿cuántos proponemos? Profe, ¿cuántos qué? ¿Cuántos equilibrios debemos de proponer? Para Profe, solo uno. solo uno. Listo. Si solamente se va a desprender de uno, entonces solamente uno. Si se desprendiera de dos, entonces serían dos equilibrios. Si se desprendiera de los tres, entonces serían los tres equilibrios. Pero en este caso solo se va a desprender de uno solo. Valga la redundancia. Entonces solamente vamos a proponer uno. Entonces, ¿cómo sería? HbO3 establece un equilibrio en presencia de agua para formar H más. Díganme la fórmula de lo que queda. Profe, veo 3 menos 3. H2, Ah, BO3, menos 1. Pues si solamente le quitamos un hidrógeno, entonces quedaría con otros dos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, al inicio, ¿qué tenemos de el ácido? Eso quedó muy feo, hombre. Lo voy a volver a escribir. Entonces, aunque a mí me gusta hacer bien las cosas. Creo que en realidad no tenía necesidad de borrarlo, sino seleccionarlo y correrlo. Y ya, pero bueno. Entonces se desprende un único hidrógeno. Listo. Y obtenemos esto. Al inicio, ¿qué tenemos de H3BO3? 3,2 molar. 3.2 molar. ¿Qué tenemos de H más? Nada. Nada por el momento. Y de este tampoco. Entonces, ¿hacia dónde se inclina la reacción? Hacia los productos. Hacia los productos. Entonces, ¿qué le va a pasar al ácido? ¿Aumenta o disminuye su cantidad? Disminuye. Disminuye en una cantidad que no conocemos. De los productos se va a incrementar su cantidad. Y entonces de esta manera en el equilibrio, que nos queda 3.2 menos x, y de este nos queda x, y de este x. Bueno, entonces, por definición, ¿a qué será igual la constante de acidez para ese ácido? Para este equilibrio.
por definición. La concentración de productos sobre concentración de reactivos. Entonces sería concentración de H más por la concentración de H2 B3 BO3 menos dividido la concentración de H3 BO3 en el equilibrio. Reemplacemos cosas. La constante de acidez tiene un valor de 6.4 por 10 a la menos 10. Es una constante muy bajita. Y eso va a ser igual a concentración de H más en el equilibrio, que es X, por X, que es la de H2BO3 menos, dividido la del ácido, que es de 3.2 menos X. Y entonces, ¿qué hacemos a continuación? Pero hay que despejar X. Si se pudiera, sí. Primero se multiplica lo que se pueda multiplicar. Entonces esto pasa al otro lado. Ajá. Por 3.2 menos X. Y eso va a ser igual a X a la 2. Listo. Entonces, este por 3.2, ¿cuánto les da? Profe, me dio 2.048 por 10 a la menos 9. Ajá, menos 6.4 por 10 a la menos 10 X. Y eso es igual a X a la 2. Todo esto lo paso al otro lado. Y reorganizo. Más 6.4 por 10 a la menos 10 por X menos 2.048 por 10 a la menos 9 igual a 0. Entonces, para resolver eso aplicamos la del estudiante, ¿cierto? Entonces X va a ser igual a menos B, que sería menos 6.4 por 10 a la menos 10. Recuerden que el coeficiente que hay acá lo llamamos A, este de acá lo llamamos B, y este otro de acá, incluyendo el signo, lo llamamos C. Bueno, más o menos la raíz cuadrada de 6.4 por 10 a la menos 10 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 2.048 por 10 a la menos 9. Y todo esto dividido entre 2 por A, que es 1. Ok. Tan amables, me dan el resultado de todo esto, incluyendo la raíz cuadrada. Profe, da 4. ¿Cuánto?
Profe, a mí me da 4.6989. No, Por 10 a la menos 5. no. Se incluyeron este signo de acá. Y sacaron la raíz cuadrada. Bueno, entonces todo eso dividido entre 2, esto daría 3.2 por 10 a la menos 10, más o menos. Cuatro coma 834 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces quiere decir que las raíces cuáles son, o las soluciones cuáles son. Profe, a mí la primera también me da 4.52473. Lo voy a volver a hacer. Raíz cuadrada de, abro paréntesis, 6.4 por 10 a la menos 10, cierro paréntesis, al cuadrado. ¿Se Profe, a elevaron mí algo? sí me da así, pues me da 4.5255 por 10 a la menos 5. Ah, espera que lo voy a volver a hacer. Pero ese Menos. es todo el primero, el de la suma. No, yo estoy incluyendo la raíz cuadrada. Sí, sí. Por 1 por menos 2.048 por 10 a la menos 9. Igual, 9.05. Profe, a mí también me da lo mismo que usted. Ya lo corrí. ¿Si están incluyendo la raíz cuadrada? Yo que creo que no. Bueno, entonces las dos raíces serían las siguientes. 3.2 por 10 a la menos 10 más 4.5254.834 por 10 a la menos 5. Entonces con más daría 4.5254.514 por 10 a la menos 5 molar. Y con menos daría pues negativo. Menos 4.52551554 por 10 a la menos 5 molar. Bueno, entonces esta no, porque no debe dar negativo. ¿Listo? Entonces esta acá no. Con esta de acá, entonces recuerden que esa X es igual a la concentración de H es más. Con ese es que vamos a encontrar el pH. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo base 10 de la concentración de H es más. ¿Listo? Entonces esto aquí va a ser igual al menos el logaritmo base 10 de 4.5254.514 por 10 a la menos 5 molar. ¿Eso cuánto da? Profe, me dio 4.3443. Listo.
Con este nos podemos quedar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? Quedaron aburridos. Y no friegue. Aquí la intención es aprender, muchachos. Profe, pues el pH de la solución de, ¿cómo es que se llama? Del Ese ácido. ácido. Del ácido. Llámelo así. Con 3,2 molar este. Profe, es que no alcancé a copiarlo. Usted lo subió muy rápido. Ahí está. Es de 4,34. Y a tu respuesta le hace falta algo muy importante. En equilibrio. Es correcto. Porque es un ácido débil. Con las bases sería lo mismo. Siempre hay que comentar que el pH es en el equilibrio. ¿Listo? Siempre hay que comentar eso. Profe, pero solo en los ácidos débiles y las bases débiles, ¿cierto? Es correcto. Con los ácidos y las bases fuertes no es así. Bueno, jóvenes, no los voy a entretener más. Nos vemos entonces el próximo lunes. Seguimos con este repaso, con este refuerzo de conceptos. Y entonces no decidimos nada con el parcial. Creo que es que aquí tampoco hay suficiente quórum. Profe, a mí me parece bien que lo aplace, sino que yo tengo varios parciales la próxima semana. Ah, bueno, no hay problema. De todas maneras, yo les estoy avisando. Listo, para confirmar estatus de aplazamiento de nuestro curso. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Cuídense bastante, muchachos. Vayan Hasta luego, estudiando fuerte, bien juiciosos, haciendo ejercicios. Y no, nada, nos seguimos conversando. Bueno, profe, gracias. Con gusto. Chao.